Esperemos unos minutos a que se conecten el resto de compañeros y continuamos. Bien, creo que ya estamos la mayoría de personas, podríamos continuar. Sí, les decía que esta película tiene muchos simbolismos, ¿no? El hecho, por ejemplo, este de las rejas, ¿no? Y que dice no pasar, y justamente lo que decía alguien, él introduce la cámara. Entonces, desde ahí ya nos está diciendo, vamos a hablar de una historia prohibida o de un tema prohibido. eh, Él utiliza también el noticiero este al inicio, que era la forma como se daban las noticias antiguamente, o sea, cuando no había la televisión, en las salas de cine se pasaban las noticias antes de las películas. Esto era muy típico en los años 30, en los años 40, que la gente veía un noticiero en las salas de cine. Entonces, él utiliza este esquema del noticiero en la sala de cine para introducirnos a la historia. Inclusive, si ustedes recuerdan, comienza a proyectar primero esta noticia como un documental o como un noticiero, parte de la película, pero después se ve que es una proyección y comienzan allí a hablar de que no, le hace falta algo más a esta historia y de ahí comienza la investigación, ¿no? De algo más que tenga que ver con este personaje. Sí, esta estructura también que habían hablado del flashback, o sea, es una historia en donde ya sabemos que el personaje murió, ¿no? Que ya en los 5 primeros minutos de este noticiero nos da toda la información del personaje de Kane, es dueño de muchos periódicos y todo eso, ¿no? Ya nos ubica perfectamente, pero hay algo más, o sea, conocer quién mismo es este personaje. Entonces ahí comienza la historia y utiliza este comodín de un poco de qué significa el Rosebud, ¿no? ¿Qué significa? Entonces comienzan a investigar esta palabra. Y ahí hay un gazapo, ¿no? Porque no toda obra es perfecta, ¿no? En algún lado leí que, por ejemplo, Kane muere solo y dice esta palabra. Entonces, ¿quién le escuchó? ¿Cómo se sabe que esa fue su última palabra? Entonces, ese es un gazapo de la película, ¿no? Porque él supuestamente muere solo y nadie escuchó esa palabra. Otro elemento importante es el manejo de la fotografía en esta película, ¿no? Él utiliza, que ya se utilizaba en el expresionismo alemán, esta iluminación con claros oscuros, ¿no? Zonas de claridad y zonas de oscuridad. Si ustedes ven, por ejemplo, Metrópolis de Fritz Lang, una película del expresionismo alemán, ya se utiliza esta técnica. ¿Cuál es el aporte de Orson Welles? Es que él no solo utiliza esta iluminación, además de utilizar un lente 18.5 milímetros, un gran angular. ¿Qué significa esto
digamos, en los lentes, para la gente que conoce fotografía, un lente de 50 milímetros es como la visión humana. Nosotros tenemos una perspectiva con la visión humana, entonces un lente de 50 milímetros nos da esta perspectiva de la visión humana. Un lente que es menor a esto, digamos un 20 milímetros, o en este caso un 18.5, que es el lente que él utilizó para filmar esta película, es un gran angular. ¿Qué significa esto? Que abarca ese lente mucho más que la visión humana, abarca todo. Y él lo utilizó justamente en esta película con el manejo de la iluminación para esto, para ubicar todos los personajes, pero no solo ubicarlos espacialmente, sino que todos estén en foco. ¿Qué significa esto? Que todos estén iluminados. Si nosotros utilizamos un lente tele, por ejemplo, un lente tele es un 70, 120, o a veces hay hasta 1000 milímetros de lente que nos permite acercarnos, hacer un zoom. Si nosotros utilizamos un lente tele, lo que hacemos es enfocar al personaje y todo lo que esté detrás del personaje nos va a quedar desenfocado. Entonces Orson Welles toma la decisión de filmar esta película con un lente 18.5, lo cual le permitía tener a todos los personajes, no solo en el espacio, sino a tener a todos los personajes en foco, o sea, que se los pueda ver. Pero además él utiliza este elemento de la iluminación y la puesta en escena. Hay que acordarnos que Orson Welles viene del radioteatro. Él adaptó la novela esta, La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, ¿no? Para radioteatro, que igual fue una convulsión allá en Estados Unidos. Acá también se adaptó esa novela en Quito, en la radio Quito, que se cuenta igual que en los años 40 o 50 trataron de quemar la radio también porque decía que venían los marcianos. Pero bueno, a lo que iba es que Orson Welles utiliza todo ese conocimiento que tiene él de la puesta en escena del teatro y ubica a los personajes. Por ejemplo, a unos personajes los ubica en una zona de oscuridad, cuando dicen un texto que no está como muy claro o es algo que tenemos que investigar. Y después de eso, este personaje camina y se desplaza a una zona de mayor claridad para decirnos un texto o contarnos algo que no sabemos. Entonces, él utiliza muy bien todos estos elementos dramáticos. Otro elemento que, por ejemplo, funciona muy bien con el tema de la manipulación es cuando la cantante, su segunda esposa, va, se presenta en el estreno este, ¿no? Y toda la gente sabe que no es una buena cantante, ¿no? Y todos los del periódico, que son medios chupamedias del dueño, cuando habla todos escribiendo a favor de la cantante, y solo su amigo, el borracho, es el único que escribe una crítica mordaz contra la cantante, contra la actuación de la cantante, porque en una ópera no solo se canta, sino que también se actúa. Entonces, en esa parte de la actuación le critica, diciendo que es una mala actriz, y cuando llega Kane, coge el este y dice, yo voy a terminar esa crítica, ¿no? Y él comienza a escribir y le hace pedazos a la mujer. Pero después, cuando están en la siguiente escena con la mujer, le reclama, ¿cómo puedes permitir que él escriba esto? Encima que le despides y le pagas $25,000, ¿no? Y no es que escribió el amigo, sino que el Kane escribe esta crítica contra la mujer, pero después le obliga a seguir cantando, ¿no? A pesar de eso, de lo que él piensa de él, le obliga a seguir cantando, que siga en las presentaciones. Entonces, ahí nos demuestra con esa escena claramente cómo es la manipulación del personaje, pero además cómo es la manipulación de las noticias, ¿no? Como vimos en el escrito también, no solo en la prensa amarilla, sino que las noticias siempre son manipuladas, siempre están bajo intereses, ¿no? ¿Y a dónde responden esos intereses? Uno siempre tiene que preguntarse qué está detrás de las noticias, o qué está, un poco lo que estamos aprendiendo aquí también, qué está detrás de las imágenes, porque uno
Uno muchas veces, con lo que ha pasado, con esto de la pandemia, que mucha gente se ha quedado en casa, ¿no? Que tiene Netflix o otras plataformas. Es como con la comida, nos hemos llegado a intoxicar visualmente, consumimos un montón de cosas que no procesamos. Entonces es importante que hagamos eso, una lectura de imágenes, que entendamos qué está detrás de las imágenes y también con las noticias. ¿Qué está detrás de las noticias? ¿Qué me quieren decir con esto? O sea, no hay una intencionalidad, o perdón, hay siempre una segunda intención detrás de cada noticia. ¿Y esto por qué? Porque como vieron ahí, en un periódico hay un consejo editorial y hay alguien que decide qué publicar y qué no publicar o cómo publicar. Siempre hay una manipulación y siempre hay intereses detrás de esas noticias y detrás de esos periódicos. Bien, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Bueno, si no, yo igual como todas las reuniones, les he traído un material, si bien es en parte ecuatoriano, pero son cosas que no se han filmado acá. En los años 30, 40, 50 no se hizo muchas producciones acá en Ecuador, más que nada se hicieron noticieros vinculados a los gobiernos, también noticieros de equipos de extranjeros que venían al Ecuador a filmar. Por ejemplo, en la Cinemateca tenemos unas imágenes del terremoto de Ambato, ¿no? Que son históricas, pero igual filmado por un equipo extranjero. Pero el cine no solo es de lo que se ha filmado acá, sino que hay dos experiencias, una de una película en Argentina que se llama Las Tres Ratas, que es con un guión basado igual en una novela de Alfredo Pareja Díez Canseco, que se filmó en 1937. Esta película la vamos a ver en la segunda etapa de este taller. Y hay otra experiencia de estas de Demetrio Aguilera Malta. Demetrio Aguilera Malta se le conoce como escritor, pero Demetrio Aguilera Malta era un personaje vinculado al teatro y al cine. Él hizo dos películas de ficción, una en México y otra en Colombia. Y también hizo varios documentales en Ecuador. Una de estas películas les quiero enseñar un fragmento que se llama Dos ángeles y medio que filmó. Y luego quiero pasarles un documental de uno de los actores que participó en esta película que es muy interesante y después de eso comentamos. Dije, etcétera, etcétera. Pues miren, miren qué, etcétera. Madrecita querida, mi madrecita, tan humana, tan buena,
para mí. Eres tú de este mundo lo mejor. Nuestra historia sucede en Bogotá, aunque podría ocurrir en otra gran ciudad del mundo. Es una historia de esas en que cualquiera de ustedes puede ser uno de los personajes. Regresen, regresen, por favor. ¿No comprenden que donde van es otro mundo? Ese niño nació en cuna de seda. No está habituado ni a la miseria, ni al hambre, ni al desamparo. Ustedes le van a cambiar el destino. Lo van a convertir en uno más de su doliente corte de los milagros, donde, por sobrevivir, los pequeños, casi siempre explotados por chicos y grandes, encienden los ojos y extienden las manos implorantes en las noches sin luna, con las calles sacudidas de frío y de tiniebla, con los parásitos de la urbe ebrios de fracaso y de alcohol. Chispas, cosquillas, en sus manos tienen el futuro de ese niño. Te seguiste, ¿no? A Cosilla no le va a gustar. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. Y ahora quiero enseñarles el documental. Pienso yo que hasta la edad de 11 o 12 años, yo tenía 11 años cuando se hizo la película, fue la experiencia más bella de mi infancia, sin duda. Se dio porque un director ecuatoriano que vivía en México, el señor Demetrio Aguilera Malta, escribió un guión muy bello para el cine que se llamaba Dos Ángeles y Medio, y se presentó ante mi papá, que era una persona muy inquieta con los negocios y esas cosas, y le propuso que hicieran la película y él aceptó y la hicieron. A mí me puso mi papá de uno de los papeles protagónicos, me lo asignó y me hizo un gran favor porque ese mundo me encantó, me fascinó. El mundo de la actuación, aunque era en contra de los propios gustos de la familia, porque ellos lo que querían era que yo fuera estudiante de alguna carrera tradicional o un comerciante exitoso como era mi papá.
no que me dedicara a cosas artísticas, pero esa fue un factor eh, preponderante para que yo me convirtiera en artista. Entonces se hizo esa película, fue algo maravilloso en mi vida. Yo era un niño de clase alta, vivía en el Chicó, en una de las casas, cuando el Chicó era el barrio más exclusivo de Bogotá, en el año 58. Y esa experiencia de trabajar con un grupo de gamines del Parque Nacional, actores naturales, de estar conviviendo con ellos durante un mes, eso me mostró una faceta del mundo totalmente distinta que yo no conocía. Eso fue una cosa muy formativa para mi carácter y para mi futuro entero. El sentido social que adquirí yo al haber tratado con esos niños de esa clase tan diferente a la mía, pues me marcó socialmente, me hizo coger un sentido de la vida totalmente diferente con respecto a la sociedad y a las demás personas. Y fue lindísimo, la historia yo no me acordaba muy bien, me parecía que la película era un hueso horrible, que era mala, cuando la hicimos, cuando yo era niño, porque nunca la vi terminada. Entonces la película quedó con unos problemitas de sonido y la metieron en postproducción a hacer unos arreglos de unos doblajes y cosas de estas. Y ahí mi papá se enfermó y se murió. Entonces la película se quedó metida por allá en unos anaqueles de los laboratorios de la Presidencia de la República, que eran los únicos en Colombia que procesaban cine en esa época. Y allá se quedó la película. Mi mamá no se interesó en sacarla de allá porque eso significaba una inversión en plata que no valía la pena hacer en ese momento. Y la película se quedó allá y la película se nos olvidó y se perdió y nadie se volvió a interesar por ella. Hasta que años después el hijo menor nuestro, Tomás, empezó a estudiar cine y empezamos a conversar sobre la película y él se interesó mucho en ver si la podía encontrar. Y la estuvo buscando y estuvo muy metido con toda la gente del cine y en todas las dependencias que era posible que tuviera la película. Y hubo un grupo de gente buscándola y no se encontró. Nadie supo dónde estaba la película. Eso fue hace como 15 años. Y ahí pasó otra vez la idea de la película hasta ahora. Hace 2 años, algo así, que en Señal Memoria, una dependencia de RTBC, de Radio Televisión Colombiana, donde están rescatando una cantidad de archivo audiovisual que han encontrado, afortunadamente muy bien almacenado, porque la película, después de 50 y pico de años guardada ahí en unos anaqueles, pues era muy factible. Si no estuviera bien guardada, pues se había destruido, habría adquirido hongos o quién sabe qué. Pues no, resulta que la encontraron, abrieron las latas y la película estaba en perfecto estado y identificaron el nombre del director, Demetrio Aguilera, vieron que era un escritor ecuatoriano y comunicaron eso al Ministerio de la Cultura en el Ecuador. Ellos se interesaron muchísimo e hicieron un convenio aquí con la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Se llevaron la película para el Ecuador, la restauraron, la digitalizaron, la pusieron en condiciones de verse y nos la devolvieron. Y ahí nos contaron a nosotros, la gente que había conocido a mi hijo cuando estaba buscando la película, lo llamaron y le dijeron: aquí está la película en la que aparece su papá. Y se vino encima ese recuerdo, se volvió una realidad. Es una cosa muy bella que le pase a uno, eso que 60 años después de haber tenido un sueño, que se le convierte en realidad. Eso es una cosa sumamente bella, que yo creo que muy pocas personas de mi generación la pueden vivir. Ahora todos los jovencitos y todos los niños van a poder vivir eso porque todos tienen una cámara en su celular, todos se hacen videos,
pero en 1958 para salir uno en video, pues tenía que trabajar en una película o ser muy aficionado cuando hacían esos Super 8 y los mandaban a revelar a los Estados Unidos y era una cosa costosa y dispendiosa. En fin, la película se convirtió en una realidad que nos tiene felices a la familia y a mí. Es una cosa muy linda. Ahora me encantó. Ahora me encantó la película. Tiene muchos problemas, pero que son normales para la época. Es que hay que tener en cuenta que en esa época un camarógrafo no veía lo que estaba haciendo. El camarógrafo veía una aproximación del cuadro por una ventanita, pero ni siquiera era reflex, o sea, ni siquiera era el cuadro exacto. Y el camarógrafo tomaba la película, pero no había un monitor, no había nada donde mirar. O sea, eso era una cosa a ciegas, ¿no? Era que esperar el revelado del rollo para saber qué había pasado. Entonces, en ese momento, pues mirábamos eso, era un trabajo como tan casual, como tan... Yo no sabía lo que era hacer cine. Entonces veía eso como un juego ahí. Y me parecía que la historia de un niñito que se pierde y lo encuentran dos gamines y resultan encartándose con el chinito, pues era una historia como muy simple. Pero resulta que viéndola ahora es una historia absolutamente linda, bellísima y que tiene un tratamiento muy bien hecho. Tiene problemas de ritmo, tiene problemas de sonido, pero a mí me encantó la película porque es linda en cuanto al valor humano, linda en cuanto al valor histórico de la imagen de Bogotá, por ejemplo. Es un documento muy bello de lo que era Bogotá en el año 58. Un testimonio lindísimo. Bueno, ya la película ya la había visto yo en un lanzamiento que nos hicieron una reunión muy bella, una premiere que hicieron en la Embajada del Ecuador. Entonces allá fue donde se botó toda la adrenalina y las lágrimas y todo eso. Ya cuando la vimos aquí, pues fue un puro goce, ¿no? Ver, verle la cara a ciento y tantas personas que fueron a verla, ver las reacciones, oírlos reír con algunos pasajes, oír exclamaciones, eso fue muy bello. Ver la película ya en el contexto de un público que está reaccionando ante la película y la reacción fue positiva 100%. Eso fue muy bello. Y que fuera aquí en Guaduas, pues lindo, porque me parece, porque yo quiero mucho este pueblo. Ya mi esposa y yo llevamos aquí casi 15 años viviendo y ya nos adaptamos y ya no queremos estar en otra parte. Entonces ha sido lindo poderle entregar a la gente del pueblo ese regalo. Después la volvimos a dar para los muchachos de los colegios, en el colegio parroquial. Se hizo una reunión a la que se invitaron los muchachos de los últimos grados de los demás colegios. Y se hizo un foro muy lindo también, hubo muchas preguntas, mucha conversación, los chinos inquietos por el tema de la película, fue muy bonito eso. El único consejo que yo le puedo dar a la gente es tratar de ser auténticos en lo que se haga. Cuando uno es auténtico y hace las cosas con gusto, las cosas salen bien. Así sean las cosas malas, cuando la gente es auténticamente mala, las cosas malas le salen bien. No ese es el caso. Esa película y todo lo que ha sido mi carrera en el mundo de la actuación y de la realización cinematográfica me ha enseñado también que es un arma absolutamente poderosa para decir uno lo que quiera decir. Al ver yo los gamincitos de la película de hace 58 años,
resulta que esa gente que era buena, eran los mismos habitantes de la calle de hoy, aparentemente, igual de sucios, igual de desordenados, igual de groseros, pero era gente buena, era gente básicamente honesta. Qué lástima, qué bello poder mostrar eso, porque en la película se muestra esa bondad y se muestra ese espíritu bello. Y qué lástima que la gente mayor no le haya parado bolas a lo que es la infancia. Y este país sería mucho mejor si a esa clase de niños les hubieran parado bolas desde esa época. Este sería un país muy diferente. Entonces han dejado corromper a la juventud. Y eso es una cosa que el consejo que yo daría es que si van a realizar algo, realicen algo que les sirva a la sociedad. Cuando hicimos la película yo tenía 11 años y él tenía 9. Luis Alberto Martínez se llamaba. Y el apodo era Chispas. Era un gamincito de verdad. Era un habitante de la calle de esa época, actor natural. Lo llevamos a vivir a la casa en gran parte por él. Es que yo digo que esa era gente buena. Mucha gente le dijo a mi papá, no meta a ese chino a la casa que le va a hacer un daño. Ese chino se le va a ir de su casa y se le va a robar quién sabe qué. Va a meter a sus amigos allá y le va a hacer un daño. Y resulta que no, el niño, después de terminado el rodaje de la película, duró unos días más en la casa y se desapareció. Pero no se llevó sino lo que tenía puesto. Ni siquiera se llevó lo que se había comprado para él. Su ropa, cosas de esas. Nada. Se fue y se devolvió para el parque, fuimos a buscarlo y los compañeros nos dijeron, él se vino porque no soportó la vida en la casa de ustedes, él quiere estar libre aquí con nosotros. Se escondió cuando vio que venía porque no le da pena ponerle la cara. En fin, no volví a saber del niño sino 20 años después, cuando yo tenía 30 años y él tenía 28. Y me senté en unos butacos que hay cerca de la Plaza de Bolívar a lustrarme los zapatos. Y el lustrabotas me pareció que era él. Al embolador le dije, Luis Alberto, cuando me estaba embolando. Y me dijo, sí, don Gustavo. Él me había conocido desde que me senté. Pues terminó de embolarme los zapatos, nos fuimos a almorzar y le pregunté, pues lógico, ¿usted por qué se perdió, hermano? En ese momento él tenía 28 años, yo 30. Y dijo, pues no, es que no me di yo en esa vida y me fui. A veces me arrepiento de haberme ido porque seguramente mi vida habría sido otra cosa distinta a la de ser embolador. Pero también cuando yo veo a esta gente que trabaja aquí en el Capitolio Nacional, que eso es la gente como hubiera sido yo seguramente, si me quedo allá. Cuando vienen y se sientan aquí en mi butaco y los estoy embolando y los oigo hablar, llego a la conclusión de que nunca quisiera ser como esos hijueputas del Capitolio. Lo digo literalmente porque me parece una falta de respeto no decirlo como es. Es la grosería, pero es la verdad. Eso fue lo que él dijo. Y le pareció que su vida era mejor en esa forma, y a mí también. Que si hubiera sido, quién sabe, otro tipo de persona de las que está manejando el país y que nos tiene envueltos en corrupción y esas cosas.
Bueno, ese es el documental y lo otro que quería presentarles, ¿no? Y que si yo sí le veo una relación con lo que estamos viendo, con el tema también de la memoria, que es una de las cosas importantes de este taller. Fíjense en cómo en Colombia hay instituciones que se preocupan de preservar esa memoria. Y aquí realmente el trabajo que hacemos en la Cinemateca es bien duro porque muchas veces no tenemos ni presupuesto ni financiamiento como para hacer y preservar este tipo de trabajos. Pero bueno, ahí está esta película de Demetrio Aguilera Malta que como les digo vamos a verle en la segunda etapa. Pero me pareció interesante estas reflexiones también que hace este actor, ¿no? Con respecto a la producción audiovisual, con respecto a la sociedad, ¿no? Y con respecto también a lo que pasa con las instituciones, con el arte y el papel que juega el arte y la comunicación, ¿no? No sé si alguien quiera hablar, expresar algo de esto que acabamos de ver. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, vamos con Giovanni, por favor. Sí, lo que pasa es que ocurre en todas las cuestiones de expresiones artísticas, ¿no? Entonces, me parece que Ecuador no tiene un sentido incluso empresarial del arte. Yo me acuerdo hace tiempo de los circos comenzaron a decaer. Hubo un tiempo en que empezaron a decaer hasta que un canadiense que era empresario y también artista sacó el Circo de Soleil. Entonces fue el único que tuvo una de las divisiones empresariales más grandes que hay. Y esa visión se la copió en Europa y en Europa hay grandes circos con esa misma temática, ¿no? Entonces incluso la tuvimos acá. Claro está, hay otras cosas de innovación que él también la puso, ¿no? Como por ejemplo, las cuestiones, él contó un solo cuento y no los presentaba a los artistas, como se dice, uno detrás del otro, sino parte de todo un cuento, parte de todo un guión prácticamente, ¿no? Entonces, en lo que pasa es que en el cine, en el teatro que algunos de nosotros estamos, contamos historias y las imágenes cuentan historias. A veces, incluso cuando se hace un video de fotografía seguido, siempre se cuenta una historia. Por eso es que a veces el movimiento de la cámara, los tirajes de la cámara, el enfoque de la cámara, desde donde le pongas, siempre te va a contar el contexto de todo lo que es. A mí me gusta muchísimo a veces trabajar desde lo que son los planos detalle hasta hacer un plano secuencia hasta que termine en un plano general corto o en un plano general largo, ¿no? Entonces te da como se llama una visión o te hace ver el contexto de todo lo que está pasando a esa persona hasta lo que le rodea, ¿no? Entonces es como irte de lo personal a lo general. ¿Ya? Entonces, a lo que le estaba enfocando los pies y caminaba por varios lugares y todo ese tipo de cosas, y luego se detiene y va tomando varias partes del cuerpo ¿cómo se llama? De la actriz. Entonces te está dando el contexto de que ella no está conforme con ciertas cosas y reglas desde su casa y en la calle es otra. Entonces te emite y te manda eso, te manda ese cuento. Pero asimismo te das cuenta de que alrededor de ella también hay otros niños, otra gente que también es parte de la sociedad. Entonces